¿Cómo le va? Buenas noches. Esto es Hay Quórum, Ideas en Debate. En una semana particular, en una semana que volvieron las sesiones al recinto de la Cámara de Diputados con muchas discusiones y algunas discusiones, las más importantes o las más interesantes, se dieron en los pasillos, fuera del recinto de la Cámara de Diputados. De todo esto vamos a estar hablando durante la jornada de hoy. Presentamos el programa de esta manera. Muy bien, esto es Hay Quórum, Ideas en Debate. Dijimos, hay sesión en la Cámara de Diputados. Fue una semana en la cual se debatió uno de los temas más importantes porque se venía tratando ya desde principio de año, primero en el Senado, después en la Cámara Baja. Lo cierto es que el tema tiene que ver con el financiamiento de los partidos políticos, financiamiento de las campañas políticas, y vamos a conversar este tema con los periodistas que nos acompañan en el día de hoy. Carolina Ramos. ¿Cómo le va? Fernando? ¿Todo bien? Todo bien. Félix Álvarez, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, Caro, empezamos contigo. Sí. El tema del financiamiento político, sí. Importante la ley y también las discusiones que se dieron. Exacto, bueno, esta ley que vos bien decías, viene el debate desde el año pasado en el Senado con muchas idas y vueltas. Finalmente se sancionó en la Cámara de Diputados con 148 votos a favor y 69 en contra. Recordemos que por tratarse de una reforma electoral se necesitaba una mayoría absoluta y Cambiemos logró el número gracias al apoyo del masismo, del interbloque Argentina Federal, donde está nucleado el peronismo que responde a los gobernadores. El principal rechazo vino nuevamente del kirchnerismo, de la izquierda, también del bloque de Felipe Solá, pero bueno, no fue suficiente, el proyecto ya es ley. Quería simplemente destacar los dos principales ejes de Caro, la ley. Antes de destacar los puntos centrales, sí. La geografía, digamos, desde el punto de vista político, fue similar al Senado Nacional. Exacto, sí. En el Senado el proyecto fue aprobado gracias al apoyo clave de Miguel Pichetto, ¿no? Así que acá sucedió lo mismo. Bueno, ¿puntos centrales? Sí, básicamente dos cosas. En primer lugar, los aportes van a estar bancarizados por esto de la trazabilidad, ¿no? Y de poder identificar quiénes son las empresas y las personas humanas que donan a las campañas, por un lado. Y por otra parte, las personas jurídicas, es decir, las empresas que antes solo podían aportar en años no electorales para las actividades ordinarias de los partidos, ahora van a poder hacerlo, van a poder aportar a las campañas con un tope del 2% de los gastos autorizados para esa campaña, ¿no? Esos son los dos principales ejes. Después se regula el tema encuestadoras también, redes sociales, campaña digital. Pero lo principal eran estas dos cosas a partir de, bueno, el caso que todos conocemos, la investigación de los cuadernos de la corrupción, que fue un poco lo que desató este debate en el Congreso. ¿Qué pasó con Elisa Carrió? Bueno, al parecer, un poco, bueno, lo que trascendió fue que dirigió un insulto directamente al diputado Massot, que por su parte también le respondió y que la responsabilizó un poco de la derrota electoral de Cambiemos en Córdoba. La realidad es que hoy por hoy en el interbloque Cambiemos está todo roto, por decirlo directamente, ¿no? Hay bastante malestar con Carrió, así que bueno, veremos qué pasa, ¿no? Félix, el domingo hubo elecciones en la provincia de Córdoba, ahora se vienen las elecciones en la provincia de La Pampa, y en Córdoba, ¿cómo se vivió la interna de Cambiemos también? Bueno, en Córdoba, viste que sale partido Cambiemos, directamente un sector, el de Negri, apoyado en parte por el gobierno, por algunos, no todos. Las críticas de Lilita vienen por ese lado. En el entredicho con Massot y con Frigerio. Se esperaba, cuando llegamos a Córdoba, Fernando, sabíamos que Schiaretti ganaba. Ahora, todos hablaban de qué porcentaje. Algunos hablaban del 20, del 25, pero no 35 o un poco más de diferencia. Igualmente, aunque hubiesen ido juntos, tanto Mestre con Negri, yo creo que no alcanzaba. Schiaretti era claro ganador cuando nosotros llegamos y así ocurrió, ¿no? Claro, y bueno, y sumado a lo que fueron los números, en definitiva, que se dieron en la provincia de Córdoba, esta semana estuvo la reaparición de Cristina Kirchner en el
seno del Claro, Partido Justicialista. Claro, yo creo, Fernando, que tiene directa relación con lo que ocurrió en Córdoba, la aparición de Cristina en el PJ. Recordemos que Cristina, la última vez que fue a la sede del PJ fue en el año 2003, fue acompañando a Néstor. O sea que pasaron 16 años. Ella aparece de vuelta, y te voy a contar una anécdota, y a la gente también, ¿no? Sí. Cuando nosotros íbamos caminando hacia la sede del PJ, nos encontramos con el flaco Gioja, con José Luis Gioja, el presidente del PJ, y le preguntamos si estaba comiendo José Luis ahí en las cercanías, y le decimos, pero vamos para allá, vayan porque hay una sorpresa, dijo. Bueno, la sorpresa evidentemente era la presencia de Cristina, ¿no? Sí, dicen que ya 2 o 3 días antes venían hablando, de manera muy Por supuesto. reservada, tratándola de convencer a Cristina, y que 2 o 3 días antes finalmente confirmó que iba a ir, y lo sabía Gioja y lo sabía Alberto Fernández. Claro, por supuesto. Y llegó Cristina, bueno, con todo lo que ello significa. Cristina se sentó, escuchó algunos, los saludó, habló, dejó su mensaje y después se retiró. No participó en la rueda de prensa. Claro. Bueno, de todo esto vamos a estar hablando, y vamos a comenzar a hablar también con quien nos acompaña el día de hoy. La primera invitada, que es Silvina Batakis, dirigente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, ex ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires en la gestión o parte de la gestión de Daniel Scioli, y vamos a estar hablando del peronismo, de economía, de los números, porque también se conocieron los datos del INDEC, hablando de la inflación de lo que fue el mes de abril de este año 2019. Silvina, ¿cómo le va? Buenas tardes. Gracias por No, acompañarnos favor, un en Al Quórum. ¿La sorpresa fue la presencia de Cristina Kirchner en el Partido Justicialista? Quizás haya sido sorpresa, pero entiendo que sí se venía gestando varios días antes de que se tuviesen incluso los resultados de Córdoba. No sé si está vinculado o no, pero la realidad es que ella fue invitada días previos a la elección en Córdoba, y fue una grata sorpresa en esta construcción que se quiere hacer desde el PJ de una unidad y de llegar a consensos también programáticos, ¿no? A una propuesta de gobierno que refleje de alguna forma esa unidad electoral que se va a finalmente plasmar en un mes. Silvina, parecería que es más fácil lograr la unidad del PJ en la provincia de Buenos Aires que a nivel nacional. Y en la provincia de Buenos Aires no tenemos situaciones de dirigentes que estén por afuera del PJ, así que en ese sentido parece mucho más sencillo. Y además se viene trabajando con los distintos presidentes del PJ que ha tenido la provincia de Buenos Aires desde el 2015, Fernando Espinosa, Gustavo Menéndez y ahora Fernando Grey. Se viene trabajando desde hace mucho en lograr consensos en esa provincia que es súper heterogénea en lo económico y que también es heterogénea en lo político, por supuesto, porque responde a esas diferencias que tiene que ver con intendentes del interior, intendentes del conurbano, intendentes de la costa, distintos dirigentes, y la verdad que se viene construyendo y haciendo un lindo trabajo. Hay algunos dirigentes que ya están lanzados en la campaña para ser, por lo menos son precandidatos a gobernador, hay otros que todavía no, y en definitiva no está dicha, digamos, la última palabra. Sí, hay muchos candidatos posibles y la verdad que todos tienen mucha experiencia y mucho conocimiento, desde, bueno, por ahí los que más se nombran, que es Verónica Magario, Martín Insaurralde, Axel Kicillof, pero también Paco Durañona, Sergio Berni. Yo misma he dicho que en algún momento me gustaría ser gobernadora. Digo, me parece que eso enriquece más el debate y estamos todos a disposición poniendo las propuestas que cada uno tiene con las distintas miradas también de la provincia de Buenos Aires. Bueno, Caro. Sí, Silvina, quería consultarte por unas recientes declaraciones de Miguel Pichetto el mismo día que se produjo la cumbre del PJ, donde habló ante dirigentes bonaerenses justamente y planteó esto de que si Cristina irrumpe ahora en el escenario electoral, la lapicera a la hora de armar las listas la van a tener los Zanini, los Parrilli, etcétera. ¿Cómo te cae esto y bueno, cómo lo ves? Yo creo que primero siempre estuvo en el escenario electoral Cristina, ¿no? Es la líder de un espacio, es la que tiene más intención de voto en el país, digo, más intención de votos que el propio presidente, así que en ese sentido me parece que uno no puede soslayar esa realidad. Ella siempre estuvo en el panorama electoral, en el escenario electoral, pero sí creo que ella misma está dando muestras de que efectivamente se va a llegar a consensos y que allí donde no haya consenso seguramente se va a habilitar una PASO y en esa PASO, por supuesto, la lapicera la tendrán quienes conduzcan cada uno de esos espacios.
dentro de la PASO. Así que en ese sentido creo que Pichetto está desconociendo cuál es el armado y la construcción que se viene realizando. Yo creo, Silvina, que esta división que aparentemente tiene el PJ, no creo que se puedan unir. Ya marcó Massa que él va a ser candidato a presidente, Pichetto también quiere, Urtubey quiere, ellos irán a una interna, pero por fuera del PJ, fuera de Unidad Ciudadana, ¿no? Sí. A ver, va a haber un frente que va a contener a Unidad Ciudadana, Sí. el Frente para la Victoria, el PJ y otros espacios, como por ejemplo el liderado por Pino Solana. Va a haber muchos espacios y seguramente esta alternativa federal, junto con lo que era el Frente Renovador, estarán en ese lado, pero en Unidad Ciudadana y el Frente para la Victoria también va a estar un Felipe Solá, que antes había estado en otro lado. Así que creo que claramente se notan estas dos separaciones del peronismo, pero el frente que más opción de voto tiene claramente va a ser el que se junte entre el Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana y el PJ. Hace una semana Pablo Cosiner, aquí en los estudios de Diputados TV, nos decía que si irían todos juntos, tendría que cambiarse por lo menos el nombre del sector o el segmento político de ellos, que es Alternativa Federal. Dice, nosotros somos Alternativa, es difícil lograr la unidad. ¿Qué pasa cuando un dirigente del radicalismo tan importante como su presidente, el gobernador Cornejo, dice a lo mejor Macri no es candidato? Sí, bueno, incluso lo ha dicho... ¿Esto cambia el panorama político? Sí, por supuesto que cambia porque es la figura, es el presidente, es la figura principal dentro de lo que es la Alianza Cambiemos o dentro del Partido PRO, y por supuesto que cambia si no es él. También lo ha puesto con signo de interrogante Frigerio, ¿no? Uno de los ministros que quizás tenga más peso político dentro del gabinete, y por supuesto que uno tiene que prever todos los escenarios en política, y puede ser uno de los escenarios que el candidato no sea Mauricio Macri, porque es una figura que está muy devaluada hoy en día en Argentina, básicamente por todo lo económico, que la verdad que la población la está pasando muy mal. ¿Caro? Sí, yendo justamente al plano económico, se conocieron los números de la inflación del mes de abril, que fue del 3,4%, una interanual del 55,8%. Hubo una desaceleración que desde el gobierno se festejó. La pregunta es si esto es un alivio y si se va a poder mantener teniendo en cuenta estas políticas que está llevando adelante el gobierno de precios esenciales. Se está discutiendo una ley de góndolas. ¿Se va a poder mantener esta tendencia decreciente? Primero que con un 55-56% de inflación es muy difícil hablar de tendencia decreciente. Pensemos que el año pasado la inflación cerró en 47%, 47,6%, y hoy estamos hablando de 55,8%. O sea, no hay una tendencia decreciente. Que el indicador del último mes haya sido un poco más bajo que el anterior, o más bajo incluso de lo que esperaba el gobierno, seguramente para ellos es un alivio, pero es una situación muy grave. Pensemos que desde diciembre del año 2015 hasta ahora en el país ha habido 211% de inflación. No hay ningún sueldo que haya crecido en esa magnitud. Entonces el deterioro que sienten las familias es muy fuerte. El deterioro no solamente porque los ingresos caen, sino también porque aumenta el desempleo. Así que en ese sentido la verdad que yo creo que la situación es grave y el gobierno nunca tuvo un plan antiinflacionario, sino que toma recetas escritas de libros que son de primer año, segundo año de la facultad, dando cuenta que efectivamente la realidad supera a lo que dicen esas teorías, como es que habiendo equilibrio primario va a bajar la inflación, o eliminando la emisión monetaria también va a bajar la inflación. Dos cosas que se están dando en la práctica, y hubo una aceleración inflacionaria en Argentina. Así que la verdad que yo creo que es muy grave la situación. Silvina, a mí personalmente me parece que Macri va a ser el candidato de ese frente. Hay que ver qué pasa en la Convención Radical del 27, pero además, ¿qué va a pasar con el peronismo? Va a haber tres alternativas. Por un lado Cristina, por otro lado Alternativa Federal. ¿Qué va a hacer Labaña? ¿Va a salir con un frente socialdemócrata, con los radicales que no están contentos, con Margarita Stolbizer, con el socialismo de Santa Fe? Va a haber tres opciones para la oposición en contra de Cambiemos.
Bueno, a ver, Labaña no es peronista, ¿no? Él ha sido candidato incluso con Morales dentro de la UCR. Si bien fue ministro de Néstor Kirchner, la realidad es que él no es peronista, no representa al espacio. Y también ha dicho que sí. No empecemos con eso del peronómetro. No, y yo no sé quién para empezar con eso, pero lo que digo es que no va a capturar los votos del peronismo, ¿sí? La verdad que sería muy bueno lograr un frente cívico que incorpore a toda la oposición, pero tenemos posturas distintas. Y esas posturas distintas seguramente se van a reflejar en esos 3 espacios, o quizá más por el lado, si se quiere, más de la derecha, el espacio conservador de Argentina. Hay un Esper que también quiere ser candidato a presidente. Sí. Digo, estas cosas suceden y en el juego de la democracia está permitido. Así que en ese sentido, bienvenido. Yo sigo insistiendo que la que mayor cantidad de intención de voto tiene es Cristina. Eso está claro, eso está claro. Silvina, el tema económico va a ser, digamos, fundamental en esta campaña electoral. La situación económica va a ser determinante a la hora de definir, por un lado, los candidatos y por otro lado, lo que van a ser las PASO y la elección nacional. Yo creo que el votante argentino, la verdad que evalúa muchas cuestiones, pero la realidad hoy es que la economía tornó situaciones que por ahí eran graves, las tornó dramáticas. Y en ese sentido creo que sí, lo económico en esta elección va a pesar mucho. Hay mucha población argentina que está pasando hambre en un país en donde tenemos dirigentes oficialistas que dicen que Argentina podría producir alimentos para 400 millones de habitantes. Estamos teniendo compatriotas que no comen, que se van a la cama sin darle de comer a sus hijos, situaciones de hambre extremas. Y la verdad que eso es algo que todos los argentinos deberíamos reflexionar. Son situaciones que no deberían suceder en Argentina. Nos debería dar vergüenza como argentinos que esto suceda. Así que en ese sentido creo que va a haber un voto que tiene que ver con esto, ¿no? Con que se quiere cambiar el rumbo económico. Y por otra parte, un Macri que ya ha dicho y ha adelantado que si él fuese electo nuevamente presidente, haría lo mismo en forma más acelerada. Entonces, ya claramente lo que está diciendo es que no va a haber un cambio de política, y ese cambio de política, o profundizar las políticas que se están haciendo, el votante, el ciudadano, lo percibe como que va a estar peor. Y de hecho, hoy en día no se sabe cuál es el piso de esta crisis económica. Ahora, cuando se habla del Fondo Monetario Internacional, ¿hay posibilidades de acordar, digamos, nuevas pautas con el Fondo Monetario? Yo creo que en el Fondo Monetario incluso conocen los números de la economía argentina con mayor detalle de los que lo podemos conocer en la oposición, ¿no? Que nos vamos enterando a través de distintos indicadores que se difunden por la Administración Nacional y que incluso ahora el Banco Central ha dejado de difundir datos. Pero el Fondo Monetario Internacional, al tener directamente una persona instalada en el Banco Central, la verdad que debe estar en mucho mayor conocimiento de la realidad económica, y esa realidad económica lo que está mostrando es que Argentina no está generando los dólares suficientes como para poder repagar la deuda en que incurrió este propio gobierno. Y en ese sentido yo creo que son conscientes de que efectivamente Argentina va a tener que ir a una renegociación de esa deuda, porque vos pensás que en el año 2009 el balance comercial de Argentina fue el mejor en la historia. 16.000 millones de dólares nos quedó como saldo de las exportaciones y las importaciones. Aún repitiendo ese año, que es muy difícil que se pueda repetir porque la estructura económica de Argentina se ha achicado mucho en estos 3 años, aún repitiendo ese año no podríamos juntar 150.000 millones de dólares para pagar todos los vencimientos que vencen en el próximo gobierno. Así que necesariamente va a haber que llevar a una reestructuración. Caro. Sí, preguntarte por este diálogo al que ha convocado el gobierno, que al parecer todavía es una declaración de buenas intenciones, porque todavía no hay ni fecha, ni lugar, ni nada. Cristina viene hablando ya en 2 oportunidades de este contrato social. Digo, ella debería ir a esta convocatoria, este acuerdo, y bueno, si será posible y cómo se va a materializar eso. Yo creo que el decálogo de propuestas que está haciendo el Ejecutivo hoy en día no está viendo la realidad de lo que está sucediendo en la población de Argentina, y por otra parte no es otra cosa que el plan de gobierno que implementaron desde el 10 de diciembre. Entonces no hay una propuesta nueva, no hay una propuesta abierta a dialogar, simplemente se pidió opinión respecto de esos puntos. El primer punto como meta social, la verdad que me parece tristísimo para todos los argentinos. El primer punto es que no haya déficit primario en Argentina. La verdad que como meta social deberíamos tener otras metas sociales como las que decíamos antes, que no haya más hambre en Argentina, que haya trabajo para todos, y esas cosas no se pusieron en discusión. Y en el medio de todo eso, por ejemplo, el quinto punto, lo que dice es, bueno, vamos a preocuparnos por el empleo, no por el trabajo, ¿no? Que son conceptos distintos, pero en ese empleo
cuelan, si se quieren, como un eufemismo, el tema de la modernidad para encubrir lo que sería una reforma laboral. Y el 10º punto, que creo que es el que ellos más interés tienen, es que todos acuerden que se van a hacer todos los pagos previstos con el Fondo Monetario Internacional y con los acreedores. A ver, el peronismo nunca fue un partido de no pagar las deudas. Con la gestión anterior se pagó el 93% del juicio que teníamos con los fondos buitre, el 93%. Entonces había un camino de resolver esa situación, que este gobierno la resuelve con 6-7%, con una ley muy desprolija. Yo, de hecho, participé en los debates que se dieron acá en el Congreso acerca de esa ley, pero digo, el peronismo siempre fue pagador serial de deudas, como dijo en algún momento la presidenta, y nosotros creemos que esta deuda que hay que pagar en los próximos años es una deuda legítima, porque pasó por este Congreso, que es la Casa de la Democracia, con la intención de tomar deuda de un presidente electo por el 51% de la población de los argentinos. Félix. Silvina, desde que volvió a la democracia, usted es mucho más joven que yo, ha venido gobernando el peronismo. Muy poco tiempo el radicalismo, termina mal con Alfonsino, lo hacen terminar mal, después de la Rúa, y después Macri, con un partido vecinal, con el apoyo del radicalismo, llega al gobierno. ¿No cree que el peronismo falló? Porque pareciera que en estos 4 últimos años se incrementó la pobreza, todo está mal. Es una deuda que tiene toda la dirigencia política y especialmente el peronismo con la gente, ¿no? Yo creo que la deuda la tenemos todos los argentinos, ¿no? Pero ya que vos mencionás cómo han sido las transiciones, uno, por supuesto, sabe que en el año 2015 había situaciones que eran muy problemáticas, ¿sí? Y había situaciones que había que encarar, había que terminar con los fondos buitre, resolviéndolo. El tema del cepo era un problema también en Argentina, cómo necesitábamos exportar más y reconducir toda nuestra estructura productiva, nuestra estructura industrial. Por supuesto que había dificultades, pero si vos te pones a pensar en esas transiciones que estás mencionando, Alfonsín, cuando gana las elecciones, recibe un Estado preparado para matar. No recibe un Estado preparado para gobernar. En ese terminar de su mandato, Alfonsín tiene que adelantar el traspaso porque terminamos con una hiperinflación que fue el 5000%. Institucionalmente fue una transición muy Silvina, compleja. No es falla de Alfonsín, ¿eh? No, yo no estoy Ahí diciendo... hay otros factores también que jugaron en esa No, situación, por favor, ¿no? no, de ninguna manera digo que sea una falla de Alfonsín. Lo que digo es que pensemos cómo fueron las transiciones históricas en nuestra democracia reciente. Alfonsín, con un problema institucional serio, un problema político serio y una economía en llamas. Luego de eso viene la convertibilidad, que desde el año 98 empieza a producir un despido masivo de la población con las tasas más altas de desempleo que hemos tenido en Argentina, que después termina con de la Rúa la crisis institucional, política, que todos conocemos. En el año 2015 no teníamos crisis institucional, no teníamos crisis política, teníamos una tasa de desempleo menor del 6% reconocida por este INDEC y teníamos la posibilidad de ponernos en un sendero de desarrollo. Y eso es lo que se destruyó en estos 4 años. Si nosotros pudiésemos crecer al promedio de tasas que se creció desde el año 2003 hasta el año 2005, duplicaríamos nuestro Producto Bruto en 20 años. Si le incorporamos la tasas de crecimiento o de caída de este gobierno, nos llevaría 35 años duplicar nuestro Producto Bruto. Es decir, que estos 4 años de gestión nos atrasan entre 10 y 15 años en ese objetivo de lograr mayor riqueza para poder distribuirla. Y si me permitís, hablando de distribución, este gobierno, la verdad que va a tener el triste récord de en tan pocos años hacer una distribución regresiva del ingreso fuerte. El 10% de la población argentina en estos 4 años va a haber visto enriquecidos sus ingresos y la concentración de recursos, mientras hay una población vulnerable y sobre todo la clase media, que es la que hizo la transferencia para que ese 10% esté más rico. Silvina, estamos cerrando ya el reportaje. ¿La vio y cómo la vio, ¿no? En definitiva, a Cristina Kirchner en la Feria del Libro? Yo la vi muy bien, la verdad que estuve, es impresionante la energía que le transmite a ella la gente y cómo la escuchan y el respeto que se tiene, eso me parece que es impresionante. A ella, bueno, se la vio por televisión, se transmitió por televisión, me parece que es una Cristina con mucho más aplomo, ¿no? También yo estuve con ella ahora unos 6 meses que estuvimos charlando respecto de estas cosas que están sucediendo en Argentina y
qué es lo que deberíamos hacer para salir de esto que va a dejar este gobierno, que lamentablemente va a ser muy difícil, que por suerte hay, creo, una conciencia muy fuerte en la población, tanto quienes se oponían a nuestras propuestas como quienes estaban a favor de que efectivamente en el año 2019 vamos a estar peor que en el año 2015. Bueno, veremos qué es lo que va ocurriendo en la política argentina. Silvina Batakis, gracias por habernos favor, acompañado. un Pausa y enseguida más Hay Quórum por Diputados Televisión. Nuevo bloque de Hay Quórum, ideas en debate, y vamos a hablar sobre política, vamos a hablar sobre el tema de la seguridad en la provincia de Buenos Aires, el trabajo en conjunto que se está haciendo con la Nación y también con la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a presentar ya a los invitados. Diputado Alejandro Echegaray, ¿cómo le va? Un gusto estar Gracias acá. por acompañarnos en el día de hoy. Y nos acompaña también el viceministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Vicente Ventura Barreiro. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Un placer. Vicente, ¿cómo está hoy el tema de la seguridad? Porque es un tema también importante y a tener en cuenta. Cuando la gente habla del tema, por un lado el tema económico, también está muy pendiente del tema de la seguridad. La seguridad en la provincia de Buenos Aires, al igual que en el resto del país, es siempre compleja. La prioridad para nosotros siempre es el vecino, que él alcance ese estado de bienestar en el que siempre desea estar, y para eso afrontamos este desafío que nos impuso al ministro Ritondo y a todo su equipo desde el primer día, ya por diciembre del 2015, duramente y con mucho entusiasmo. Mucho entusiasmo cuando tenemos procesos exitosos, resultados exitosos como los que estamos teniendo por estos días, resultados exitosos producto del trabajo de estos 4 años, y también con mucha pena cuando las cosas no salen como deberían salir, y acompañando a los vecinos, ¿no? ¿Y qué es lo que le pide la gobernadora? ¿Día a día o semana a semana cuando tienen ustedes las reuniones? Nosotros tenemos un trato diario prácticamente sobre los temas de seguridad con María Eugenia Vidal. Ella está muy compenetrada con cada una de las causas, especialmente con las importantes. Nosotros le comunicamos especialmente al ministro todos los días. Los ejes que trabajamos son la delincuencia en general, el narcotráfico en particular, y en esto englobado en la lucha contra las mafias, sin ningún tipo de miramiento. Donde está el delito es donde vamos. No nos importa ni la clase social del barrio, ni las características propias de edilicias. Nosotros, donde está presente el delito, tratamos de darle solución al vecino con todos los recursos que la gobernadora nos puso a disposición, y, como le decía hoy, en forma muy concienzuda, digamos, con mucho trabajo. Diputado Echegaray, antes de meternos en el tema más político que tiene que ver con lo que pasó en el Congreso esta última sesión, con las discusiones en Cambiemos y con lo que va a ser en definitiva la convención del radicalismo en los próximos días en Parque Norte, pero hablando del tema de seguridad, a nivel nacional el Congreso le ha dado herramientas a la justicia, que después obviamente la provincia también toma. Sí, obviamente, múltiples herramientas que han pasado o han formado parte del debate profundo. Se han incrementado penas establecidas en el Código Penal para distintos tipos de delitos. Se han generado discusiones muy profundas sin caer en la situación que genera a veces alguna tentación de meterse en esa cuestión de buscar la salida fácil, por el lado de promover actitudes que puedan ser lindantes con discusiones que terminan después no siendo solución, sino que se ha tratado de brindar soluciones para el combate de los delitos complejos. Yo vengo recién de México y uno ve una foto agravada de lo que podrían ser algunos casos en la Argentina, y creo yo que estamos muy lejos y estamos a tiempo. Por supuesto no soy un experto y el señor viceministro seguramente tendrá un panorama, un detalle del estado de los delitos complejos como el narcotráfico en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires mucho más claro. Pero la verdad es que en esto es mucho más importante generar políticas que generen prevención ante el delito, anticiparse a los hechos, y en ese sentido yo creo que por lo menos en la Cámara no ha estado ausente del debate y se han generado herramientas que van en ese sentido. Bueno, vamos a compartir también preguntas con Raúl Graneros. Gracias por acompañarnos. Un gran gusto. Nuevamente con Caro Ramos y con Félix Álvarez. Caro, ¿consultas? Sí, al diputado Echegaray quería consultarle
Porque el titular de la UCR, Alfredo Cornejo, recientemente ha hecho declaraciones explosivas, digamos. Ha dicho que, o sugirió que Macri no podría ser el candidato, por un lado, y por otra parte dijo que quizás habría que pensar en cambiar el nombre de Cambiemos, que deje de llamarse Cambiemos, y incorporar a dirigentes como Massa, Urtubey y Labaña. ¿Qué opina respecto de estas declaraciones? Estamos próximos a que se produzca un evento tan importante como lo fue en su momento la Convención de Gualeguaychú, que fue el nacimiento de Cambiemos y que garantizó algo muy importante para la Argentina. Desde mi punto de vista, la posibilidad de generar la alternancia en el poder, que es uno de los principios básicos de la democracia y de equilibrar el sistema político en la Argentina. La elección anterior a presidente, Cristina Kirchner había sacado al que había salido segundo 40 puntos de diferencia. Eso ya hablaba de un desequilibrio del sistema político que inclusive hacía bastante compleja el desarrollo de una democracia normal. Cambiemos cumplió con eso. En esa convención se discutió y se cumplieron estos dos principios, equilibrar el poder y generar una alternativa, y en eso fue exitoso Cambiemos. Pero después Cambiemos hay que revisarlo, diferente a este nuevo Gualeguaychú, que no va a ser en Gualeguaychú, va a ser en Parque Norte. Este tipo de discusiones creo que hay que darlas y hay que ampliar la base de sustentación de Cambiemos. No alcanza, dada la gravedad de la crisis, dada la gravedad de la deuda que existe en materia social, económica, hay que discutir, aunque luego se descarte o no, hay que discutir la posibilidad de convocar a otros sectores. Y en ese sentido yo creo que el presidente lo que hace es generar un revulsivo al presidente del radicalismo para que esa discusión se dé, y en buena hora. Gualeguaychú fue fuerte y seguido por toda la sociedad y generó un instrumento como fue Cambiemos. En esta oportunidad hay que discutir inclusive poner en crisis todo lo que parece establecido. Eso es el radicalismo. Raúl. En los últimos meses el radicalismo no ocultó su disgusto por no haber, de alguna manera, ser protagonista de decisiones políticas. Una de las posturas a analizar en la convención de la Unión Cívica Radical es la pertenencia en Cambiemos. Todo está en discusión en la convención radical. No, el radicalismo no se caracteriza por ser un partido imprudente, irresponsable, pero todo está en discusión en la convención radical. Inclusive eso, están todas las posturas expresadas, desde los que plantean seguir sin mayor discusión y con una especie de seguidismo irreflexivo, hasta aquellos que ponen en crisis, en cuestión, la posibilidad de continuar en Cambiemos. Todo está planteado en una convención de más de 300 participantes. No alcanza con espacios de poder adicionales. No, habría que empezar por políticas públicas antes que espacios de poder adicionales. Si nos ponemos de acuerdo en las políticas públicas, para el próximo periodo, para los próximos 4 años, después se puede discutir cómo conformar el gobierno, cómo integrarse desde los espacios de poder y demás. Pero lo primero es discutir, bueno, en fin, cómo hacemos para que Argentina vuelva a crecer, y está haciendo falta, me parece, una base de sustentación bastante más amplia que el PRO y la UCR y la coalición cívica. Porque se necesitan políticas públicas de Estado. Claro. Vicente, el tema de la seguridad, yo conozco la provincia de Buenos Aires desde la década del 90, pero se ha complejizado con la presencia del narcotráfico, ¿no? Es importante, en el caso del narcotráfico, cómo funciona asuntos internos dentro de la policía. Sí, efectivamente. Buenos Aires es una provincia compleja, el tema de la seguridad es compleja, pero la sociedad es compleja. La sociedad en los últimos años se ha complejizado, por lo tanto, a los vecinos de la provincia de Buenos Aires le caben las generales de la ley de la República Argentina. Para uno poder trabajar fuerte en esta materia y atacar el narcotráfico, necesita una policía, una buena policía, una policía bien preparada, una policía honesta. Para lo cual uno tiene dos ejes: darle los elementos técnicos para que puedan trabajar contra el narcotráfico, atacar fuertemente y combatir este delito, las capacitaciones necesarias para que tengan la idoneidad necesaria, pero por otro lado uno tiene que separar a aquellos buenos policías de los malos policías. Para lo cual una de las primeras medidas que tomó el ministro Ritondo es poner asuntos internos en manos de civiles y trabajar fuertemente y sustanciar cada una de las causas sin hacer ningún tipo de injerencia en esta materia. Razón por lo cual son más de 30.000 los sumarios que se han sustanciado en asuntos internos, son 12.000 los policías que se han separado de la fuerza,
muchos de los cuales están detenidos por diferentes causas, no solamente narcotráfico. De esta forma pretendemos y estamos trabajando para tener la policía que necesitamos, que necesita la gobernadora para cumplir con el objetivo y atacar fuertemente el narcotráfico. Claro. Vicente, ¿y qué pasa con esos policías que quedan fuera de la fuerza? Digo, hay un seguimiento, porque a veces uno dice, y lo escucha también los vecinos, que dicen, bueno, es mano de obra desocupada ahora y estuvieron preparándose para una función, estar en una fuerza de seguridad y ahora la fuerza los dejó afuera a partir de delitos que han cometido. ¿Hay un seguimiento que hace el Ministerio? Sí, al respecto, dos cuestiones. Sí. Primero, me gustaría hacer una aclaración. Esta supuesta mano de obra desocupada es una cuestión puramente semántica, porque en realidad eran delincuentes que nosotros le proveíamos, nosotros Estado, Claro. vecinos, les proveíamos el arma y el chaleco en lo que les salían a delinquir. O sea, le pagamos el sueldo, le damos las herramientas y delinquían. Yo los prefiero del otro lado. Una vez cruzaron la calle, se pusieron del lado de los ciudadanos de mala vida y bueno, y vamos a ir contra ellos. Ahora que están fuera de la policía, como lo hicimos cuando estaban dentro de la policía. Eso por un lado. Y por otro lado, para contestar puntualmente su pregunta, sí, hacemos un seguimiento, tratamos de tener un contacto, no dejarlo, digamos, a la buena de Dios. Asuntos Internos controla esta situación, pero es importante destacar que ya estaban en la mala vida y si siguen estándolo, los perseguiremos como cualquiera. Claro. Y el delito en la provincia de Buenos Aires, como en cualquier lugar, rincón de la República Argentina, el delito fue mutando, fue cambiando. Cada una de las modalidades delictivas muta. Podemos dar como ejemplo los delitos con motovehículos. Eso es una modalidad que antes no existía. Nosotros no teníamos conocimiento o estaba en las noticias esta idea de los motochorros. Hoy en día pareciera estar en auge. Claro. Evidentemente resulta ser una modalidad atractiva, una modalidad que, digamos, por el tipo penal en su caso o por la forma que tenía la policía de atacar esta modalidad delictiva, fue un tema que fue en auge. Ahora bien, son múltiples las acciones que uno trata o que implementa para bajar esta modalidad delictiva. Mucho con trabajo policial, muchas operaciones policiales, mucha estrategia, inteligencia y por otro lado también mucho apoyo del Poder Legislativo. Nos debe dar las herramientas necesarias para que nosotros podamos trabajar fuertemente esto. De hecho, en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, el diputado Rancini presentó la ley contra motochorros a instancias de nuestra cartera y esperemos que esto nos dé una herramienta más para poder atacar fuertemente esta modalidad delictiva. Muy bien. Ha Caro. recrudecido en los últimos tiempos el delito, fundamentalmente el robo a barrios cerrados. ¿Qué se ha hecho al respecto? ¿Qué se ha detectado cuando se esclareció alguno de los hechos? ¿Y cuánto está preocupando? Nosotros no hemos notado un incremento de los delitos en los barrios cerrados, sino que se mantiene estable. Ahora bien, es un tipo de delito muy particular. Ustedes saben que los barrios cerrados tienen su seguridad privada. En la mayoría de los casos, o en algunos de los casos que hemos desbaratado, que hemos esclarecido, hemos detectado algún tipo de connivencia de personal o del barrio o de alguna de las casas o del personal de seguridad. Razón por la cual también la Dirección de Seguridad Privada, que pertenece al Ministerio de Seguridad, está haciendo habitualmente inspecciones muy fuertes para controlar al personal que trabaja en todas las empresas de seguridad que están habilitadas en la provincia de Buenos Aires. Caro. Sí, al diputado Echegaray pedirle una reflexión sobre la elección en Córdoba, donde, bueno, Negri y Mestre fueron separados, fue una derrota muy dura. Digo, ¿qué autocríticas se hacen en Cambiemos a futuro? Sí, primero quiero reivindicar una frase del viceministro que me parece que ha sido un distintivo de la gobernadora Vidal, que es esto, de que a las mafias, a los delincuentes afuera del Estado, es la mejor forma de verlos en forma nítida y de identificarlos, ¿no? Eso yo creo que es el combate a las mafias, a la delincuencia afuera del Estado, ¿no? Respecto de Córdoba, obviamente se da una conjunción de mala praxis política, ¿no? Como cuando uno aplica el manual al revés, lo lee. Y francamente es si el radicalismo tenía orgullo a nivel nacional por uno de los partidos más armados, con mejor estructura de cuadros, de organización hacia adentro, territorial, era precisamente el UCR de Córdoba. Realmente ha habido un castigo de parte de la sociedad cordobesa a la falta de unidad del radicalismo y también ha habido un llamado de atención y un castigo a ciertas
injerencias por fuera del radicalismo, fundamentalmente desde algunos sectores en la propia Casa Rosada, que han generado una intromisión indebida en la vida de un partido, que por supuesto se ha evidenciado en algunos hechos que han sido poco felices. Yo creo que la ministra Bullrich dijo algo, bueno, la culpa no es solo del radicalismo, es de Cambiemos. Efectivamente, la culpa es de... Metieron muchas manos en un mismo plato y por más que políticamente Schiaretti tenía grandes chances de ganar de todas maneras, creo yo que ha sido una catástrofe política. Félix. Viceministro, a mí me interesa fundamentalmente el tema de la seguridad y creo que a mucha gente se me ocurre que es más importante que la cuestión económica. La vida no tiene respuesta. Yo veo que le faltaría un poquito más de fuerza tal vez en la gestión, ¿no? Sin que esto signifique violar derechos humanos ni nada por el estilo, que seguramente desde algún sector le van a salir a cuestionar, ¿no? Nosotros tratamos de aplicar la normativa vigente y los reglamentos para la policía, apoyando a la policía que hace su buen trabajo, dándole las herramientas necesarias para eso, pero no hay que sobreactuar esta situación. Sobreactuar el accionar policial puede terminar en graves problemas, razón por la cual nosotros pretendemos siempre, y eso es lo que impulsamos desde toda la área del Ministerio, apoyarnos siempre en los protocolos y en la normativa vigente. La diferencia para nosotros es el delincuente. No hay miramientos, siempre dentro de la ley, por supuesto. Nosotros hacemos una aplicación a rajatabla de la normativa y eso es el paraguas que tenemos nosotros como funcionarios y el que le brindamos a la policía. También cuando la policía se excede, tiene que rendir cuentas ante la justicia y al policía que se excede, evidentemente, a disposición de la justicia inmediatamente. Pero es importante no sobreactuar, apoyar a la policía, darle las herramientas necesarias y las estrategias desde el punto de vista de la planificación necesarias para que puedan hacer su trabajo. Alejandro, el tema de la seguridad, y también a Vicente le voy a pedir una opinión, ¿se puede lograr una política de Estado? Digo, que todos los partidos políticos, con sus matices, con sus perfiles ideológicos, pero se pueda concretar que sea una política de Estado, seguir, digamos, este camino que empezaron a trazar la Nación, la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, otras provincias con otros signos políticos que están trabajando en conjunto. ¿Se podrá mantener más allá de lo que pase en octubre? Es lo deseable, además, hay que salir de ese cliché tanto de que algunos sectores de derecha como algunos sectores pseudo progresistas permanente caen del garantismo o no garantismo, porque en realidad garantistas somos todos. Yo vivo en un Estado de Derecho, queremos las garantías para todos, hasta para los delincuentes. No con esto que sea el viva la pepa, que fue en otros momentos, y trabajar, como dice el señor viceministro, con total apego a la ley. En ese sentido yo creo que se puede encontrar una política de Estado de la inmensa mayoría de los políticos en la Argentina. Sería lo deseable. Y con un fuerte ahínco en el combate a los delitos complejos que en algunos casos desconocemos, el ciberdelito, la situación. Aquí hay delitos de distinta índole. Hace un tiempo que apareció el tema de los delitos ligados a las redes sociales, también el grooming, situaciones que aparecen, redes que están todavía, seguramente están siendo estudiados en algunos espacios del Estado, pero que todavía la inmensa mayoría de la sociedad no los conoce acabadamente. El narcotráfico, que estamos muy lejos de ser un país como México, pero que demanda una solución democrática o una visión democrática del combate a estos delitos. Claro. Entre otras cosas, analizando lo que está pasando en lugares como México, porque cuando uno compromete o sobreactúa, como bien dice el señor viceministro, el rol de la mano dura o este tipo de cosas, habilita o abre la caja para que salgan demonios bastante complejos. De hecho, en México la situación que están padeciendo es de la corrupción de las Fuerzas Armadas, por parte de los narcos, ¿no? Entonces es complejo analizar y dar soluciones mágicas para cosas. Creo que estamos a tiempo de encontrar soluciones de Estado, ¿no? Vicente. Una de las primeras cuestiones que hemos trabajado es el trabajo coordinado, entre las jurisdicciones, en este caso la Nación, la ciudad y la provincia. El límite de la General Paz, del Riachuelo, es un límite geográfico, pero que no se da en la realidad. No se da en la realidad
como límite para la delincuencia, razón por la cual esta política que aplicamos de trabajo conjunto sí es una política de Estado. Y el ejemplo más claro también lo tenemos en la provincia de Buenos Aires. De los 135 distritos no todos tienen el mismo color político. Nos enfrentamos ante el vecinalismo peronista, Unidad Ciudadana, Frente Renovador y demás. Y la verdad es que trabajamos coordinadamente con todos los municipios, no hacemos distinciones de colores, porque sabemos que el perjudicado siempre es el vecino. Y es a quien le debemos rendir cuentas diariamente, además de, por supuesto, a la gobernadora. Bueno, estamos cerrando. Caro, ¿quedó alguna consulta? Sí, brevemente Sí. quería consultarle al diputado Echegaray cómo analiza el papel electoral que está teniendo Elisa Carrió, ¿no? Que está recorriendo las provincias, en algunas con mayor suerte que otras, digo, está teniendo algunos exabruptos. Bueno, ¿qué papel está jugando y si es perjudicial para Cambiemos o no? Yo personalmente con ella tengo una relación muy cordial. Yo considero que la estrategia hasta ahora, a suerte de analizarla con los casos puntuales de Córdoba y demás, no ha sido lo más feliz, pero bueno, se dio en el marco de un montón de otras cosas que no han sido felices, digamos. Creo yo que hubo ciertas maniobras arriesgadas. Ella es una pone títulos en los diarios y obviamente algunas cosas que le salen bien en determinados momentos, en otros momentos le salen muy mal, y cuando salen muy mal, salen realmente mal. Entonces yo creo, con total respeto por la figura de Carrió, me parece que a veces tiene también una cierta predisposición a meterse en los asuntos internos de las demás fuerzas políticas. Cuando habla de nosotros los radicales, obviamente permanentemente es como que nos está haciendo bullying, digamos, pero francamente creo que forma parte del personaje, y en ese sentido, así como ha sido muy valiosa en enfrentar en determinados momentos en la búsqueda de transparencia, de justicia, de enfrentar fundamentalmente en momentos con absoluta soledad al poder, en otros momentos no ha sido una líder positiva por caso este tipo de cosas que han ocurrido en Córdoba, en otros lugares, ¿no? Y fue protagonista a lo largo de esta semana. Les agradecemos a ambos la presencia en iQuorum, viceministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Un placer haber venido. Y diputado Echegaray, Igualmente, gracias. muchas También. gracias. A los colegas de la sala de periodistas también, a los periodistas parlamentarios Raúl Graneros, a Carolina Ramos, a Félix Álvarez, gracias. Un minuto, una reflexión final sobre la reunión del PJ. La reunión del PJ se produjo el 14 de mayo. Ninguno de los dirigentes que estuvieron ahí habló de la fecha, 14 de mayo de 1989, cuando el peronismo recupera el poder a través de las urnas y es el primer gobierno peronista después de la dictadura. Gracias. Fue iQuorum, ideas en debate por aquí, por Diputados Televisión. Nos reencontramos la próxima semana. Gracias.